El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido amenazado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, la cual ha aprobado en el día de hoy por mayoría un documento con el que pretenden negarle la comunión al presidente norteamericano y a otros líderes políticos y funcionarios del Partido Demócrata después de que ellos han manifestado su reiteración de apoyo al aborto en las legislaciones federales y locales norteamericanas. 222 votos a favor y 8 en contra. Mayoritariamente conservador el voto, con 3 obispos que se abstuvieron de votar. Entonces, esto es lo que se necesita para que el Vaticano apruebe la decisión norteamericana de negarle la comunión católica al presidente Joe Biden, que es un presidente católico. Y entonces, esto también afecta electoralmente a estos políticos norteamericanos. Pero este documento, que está formado por muchos artículos, entre los cuales hay uno que describe qué es el sacramento de la comunión, que es cuando usted va a la iglesia los domingos, después que se produce la primera comunión, que todos nos hicieron pasar por unos catecismos. Yo hice catecismo porque mi mamá era una católica militante en la iglesia católica del Ensanche Quiqueya, y luego me compraron mi ropa blanca y entonces me dieron una vela y me dieron un librito chiquitico, y yo fui a la iglesia y hice mi primera comunión con mis hermanos. Y luego, cada domingo, ya yo tenía el derecho de hacer la fila en la iglesia para que me dieran una hostia. Esa hostia es el sacramento de la comunión. Entonces, yo nunca fui más después de ahí realmente, porque no le vi a eso como mucha relevancia, pero para los católicos eso es muy importante. Y Biden es católico, ahora le quieren negar ese sacramento de hacer la comunión, hacer la filita para que el padre te dé la cosa en la boca, la hostia de pan. Entonces, ¿qué sucede? Nada, que dice aquí, antes de que se produjera la votación, el arzobispo de Kansas City, Joseph Naumann, uno de los principales artífices del documento, autor intelectual, el obispo de Kansas City, señaló que es responsabilidad de los obispos cuidar de las almas de los políticos, a quienes se les reconoce las dificultades por las que enfrentan los líderes de la iglesia, sí, pero los líderes de la iglesia no deben temer cuando tienen que hacerles ver cuán seria es la cuestión del aborto. Ahí está la amenaza. Eso es. Bueno, hay que decir lo siguiente, señores. Miren, uno entiende que hay cuestiones religiosas, que hay cuestiones científicas. Yo particularmente pienso que la Iglesia Católica, yo que cada vez que tengo la oportunidad digo que sin religión no puede haber sociedad. Pero también yo, como investigador, temas que me apasionan como este. Yo tuve un debate a principios de año con el argentino Agustín Laje, y ese fue uno de los ejes, el tema de el aborto. Y yo sé que hay cuestiones religiosas y que la iglesia ha asumido el aborto desde el siglo XVIII, que esa no siempre ha sido su posición. La iglesia tenía la posición del aborto aristotélica, tomista, de Tomás de Aquino, y de Aristóteles el griego, que ellos decían que hasta que no había movimiento no era vida, no tenía alma, hasta que no era feto. Mientras era embrión para Aristóteles, no había vida. Era a partir del movimiento. Entonces la iglesia cambió eso, y yo le voy a explicar ahora por qué lo cambió. Lo cambió y lo empezó a asumir a partir, creo que se llamaba Inocencio el Papa, lo tengo en mis notas, a partir de la fecundación.
Pero yo entiendo que usted asume lo que usted quiere, lo que más le convenga en materia religiosa. Y después dice que Dios se lo dijo en un sueño. Pero también yo sé que hay otro principio ecológico que se llama homeostasis. Es que todas las especies tienen un equilibrio biológico. Tiene que ver ahora con los sistemas dinámicos, el premio Nobel de química, de física, perdón, los sistemas dinámicos, la teoría de caos, el efecto mariposa. Tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si usted se pone a ver el comportamiento del reino animal, incluso del reino vegetal, todas las especies tienen un depredador. ¿Para qué? Para generar un equilibrio, un control de crecimiento poblacional, porque si no, si una especie crece sin control, entonces altera todo el ecosistema. A eso es precisamente a lo que se llama homeostasis. Y eso es así. Y a mayor vulnerabilidad de la especie, mayor capacidad de reproducirse tiene. A menor vulnerabilidad, a mayor posicionamiento en la cadena alimenticia, entonces esa especie se reproduce menos porque es demasiado eficiente en la supervivencia. Las especies débiles en la supervivencia se reproducen más, como por ejemplo el mosquito. El mosquito lo que dura son 20 días de vida. Pero coño, cuando una hembra pone, garantiza la que garantiza la permanencia de la especie. Yo soy un criador de beta. Los betas duran entre 1 y 3 años de vida. Ese es uno de mis hobbies preferidos. ¿Y qué pasa con el beta? Cuando tú sacas una buena cría, una buena camada, son 500. Son 500 porque de que no más dura un año. En condiciones óptimas, dependiendo de la especie, el subgénero te puede durar 3 años. No dura más. Ellos lo saben instintivamente. ¿Y qué hacen? Producen mucho, pero además de lo que producen, ellos saben que más de la mitad se va a morir. En condiciones naturales normales, no de protección. En protección se te da el 80%. Pero en condiciones normales, los otros peces se comen los huevos y la mamá también. Entonces ahí hay una eficiencia reproductiva, porque no hay una eficiencia de supervivencia. Eso es un equilibrio que genera la propia naturaleza. ¿Qué pasa con los seres humanos? Pero los seres humanos no tienen depredadores. La depredación o el control poblacional de los seres humanos son las guerras y las enfermedades. ¿Por qué? Porque las guerras impiden que los modelos sanitarios funcionen. Y cuando los modelos sanitarios no funcionan, la tasa de natalidad se cae. Y la tasa de muerte materno-infantil se dispara. Porque los sistemas sanitarios no funcionan bien cuando hay guerras. Y eso se convierte en un control poblacional social. Pero otro control poblacional son los fenómenos naturales. Las enfermedades, las plagas, los virus son controles naturales. Y las mismas guerras ya más primitivas de cuando poblaciones eliminaban otras. Pero ahora mismo mejoraron los sistemas alimenticios, mejoraron los sistemas de salud preventiva, mejoraron los sistemas sanitarios, mejoró todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un niño o una niña evacuando una lombriz? ¿Cuándo fue la última vez? ¿A qué no lo recuerda? ¿A qué no me lo pueden subir en un video? Pero antes eso era normal. Pero ya no, porque los alimentos industrializados traen los medicamentos necesarios para prevenir que los niños se contaminen con lombrices dentro de su cuerpo. Antes, el cuerpo de los niños era un espacio para la reproducción de lombrices. Y había que, ellos le daban un desparasitante y le evacuaban, y había niños y niñas que tiraban 20 y 30 lombrices, mientras más pobres, más lombrices. Pero ya no, porque los medicamentos tienen la prevención para eso. Y eso es parte de la capacidad de sobrevivencia del ser humano. Entonces, el ser humano
tiene las dos condiciones fuertes de la naturaleza. ¿Cuál? Está en la cima de la cadena alimenticia. ¿Por lo qué? Por lo que dura más. El promedio del ser humano de vida está entre 75 y 80 años ya. Es uno de los animales que más dura el ser humano, pero no tiene depredadores. Pero además se reproduce con mayor seguridad. O sea, tiene la fortaleza de las especies vulnerables y tiene la fortaleza de las especies de mayor capacidad de sobrevivencia. La tiene las dos. La del mosquito y la del cocodrilo. El cocodrilo te dura 100 y pico de años y come una vez al mes. Y de cada 10 huevos que tiene, uno se reproduce. Pero no lo necesita. Porque está en la cima de la cadena alimenticia de su entorno. No tiene depredador el cocodrilo. Entonces, no tiene mucho alimento disponible y no tiene muchos hijos. ¿Por qué? Porque como no tiene depredadores, si tiene muchos hijos, desborda el medio ambiente. Altera la homeostasis. Eso es lo que se trata. Eso los obispos de la iglesia tienen que estudiarlo. ¿Por qué? Porque la tierra se está reproduciendo. Vamos a ver a cómo se está reproduciendo la tierra. La tierra se debe estar reproduciendo, la última vez que vi los datos, 58 millones de personas por año. 58 millones de personas por año. Déjame ver aquí. A ver si por favor me ayudan con el dato. ¿Cuántos? La población tiene 7.900 millones, casi 8.000. Y yo quiero saber los que nacen por año, que yo sé que andan cerca de 60 millones por año. No puede seguir creciendo la población mundial así. Entonces la iglesia, si no quiere aborto, con esta amenaza que le están haciendo de excomulgar, porque quieren excomulgar a Joe Biden. Si no quiere aborto, la iglesia tiene que ser intensiva en planificación, que es la posición ideal, es la posición mía. La planificación, un niño, una niña que nace tiene que ser un ser social planificado para que no venga a vivir en la marginalidad y en el riesgo, para que no venga a ser generador de violencia, para que no venga a sufrir. Tiene que ser planificado por sus padres y por el Estado. El aborto es el extremo de la improvisación, es el extremo del desorden. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero por otras razones. Entonces la iglesia, en vez de excomulgar a Joe Biden, lo que tiene que hacer es sentarse con el presidente Biden para que el gobierno norteamericano planifique su demografía, planifique su población y la población del mundo que influye, porque Estados Unidos es el país que más influye en el mundo. La iglesia no tiene motivo científico para perseguir a Joe Biden, ni morales tampoco. Y le voy a enseñar por qué no tiene. ¿Por qué no tiene valores morales para eso? Miren, yo tengo aquí en mis datos sobre este tema, que lo estudio mucho, y las personas que me hacen el honor de seguirme tienen que estar empoderadas de lo que yo les voy a decir. Miren lo que yo tengo aquí. Ustedes ven. Aquí dice homúnculo, el hombrecito. Miren, y ojalá que me puedan apoyar con una imagen, porque voy a leer este texto que dice aquí. Dice aquí, la postura original de la iglesia con relación al aborto estaba basada en las reflexiones aristotélicas. San Agustín y Santo Tomás, el tomismo. La vida a partir de los 45 días o 6.2 semanas adoptadas en el Concilio de Viena por el Papa Clemente V en el siglo XIV. En el siglo XIV, la iglesia tenía una posición oficial con relación al aborto. La postura de la iglesia cambió en el siglo XIX con la creación del mito conocido como homúnculo o el hombrecito. Homúnculo o el hombrecito, producto de que un investigador holandés llamado Anthony van Leeuwenhoek, descubridor del esperma y también descubridor de las lupas, de los lentes, de las cámaras, era un vendedor de tela holandés, Leeuwenhoek, descubridor del esperma, utilizando un microscopio primitivo, creyó haber visto en el esperma a personas diminutas, a hombrecitos pequeños,
a las que denominó homúnculo, el hombrecito. Así la iglesia encontró en la teoría de Leeuwenhoek una justificación para armonizar la postura de Santo Tomás de Aquino con sus intereses políticos, con los intereses políticos de la iglesia, señores. En el año de 1869, el Papa Pío IX determinó que los embriones poseían alma a todos los efectos desde el momento de la concepción, que se trataba de una criatura perfectamente formada que solo necesitaba crecer por lo que estaba dotada de alma y era incorrecto matarlo. Pero la teoría original de la iglesia del siglo XIV se reconocía a partir de las 6.2 semanas después que el embrión se convertía en feto. Esa es la postura inicial, pero lo cambiaron por la teoría de Leeuwenhoek. Mírenla aquí donde yo la muestro. Por eso es que yo digo que la iglesia no tiene ni una razón moral, ni una razón científica, ni tampoco es coherente, porque se ajustan a lo que les conviene. Y como la iglesia tiene esa capacidad de ajustarse a lo que le conviene, yo quisiera que la iglesia dejara de lado su asociación con la cultura romana, porque eso es lo que tiene a la iglesia en crisis. Ese comportamiento conservador, rancio de poder. Y empezara a promover ¿qué? La planificación de la familia para no tener que llegar al extremo indeseado del aborto, pero no excomulgar a un presidente que lo que está haciendo es un uso correcto de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad científica, de la que se puede probar, de la única verdad que ha servido para construir todo lo que somos como humanidad y como sociedad. Entonces yo no veo razón para que la iglesia persiga al presidente Joe Biden excomulgándolo, sino que yo veo una oportunidad para que iglesia y gobierno trabajen juntos en la planificación de la familia. Eso va a tener un impacto grandísimo, no solamente en el equilibrio homeostático, sino también en tener el impacto que tuvo en Nueva York después de la sentencia Roe versus Wade de 1972. Que permitió que los abortos impidieran el nacimiento de millones de personas que no fueron planificadas y que impactaban los indicadores de inseguridad y de violencia. Esa es la clave, la planificación. No al aborto, sí a la planificación de la familia para que los niños y niñas que nazcan sean producto de la planificación y no de la improvisación.